Presentaremos cómo hemos diseñado nuestro sistema de gestión de trabajos de grado para el primer sprint. Centrando cada paso en la experiencia del usuario, veremos las historias de usuario que guiaron nuestro desarrollo, los prototipos que diseñamos y cómo aliamos su eficacia. Todo empieza con las historias de usuario. Por ejemplo, para el rol de docente, la historia establece: como profesor necesito registrarme con la finalidad de guardar mis datos en la plataforma. Para el estudiante es similar, que dice: como estudiante necesito registrarme para poder iniciar sesión. Cada historia tiene criterios de aceptación claros que definen cuándo está completa. Por ejemplo, para el registro del docente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y si el registro es exitoso, pero también debe mostrar un mensaje de error específico si el correo ya existe o si faltan campos obligatorios. Basados en estas historias, creamos los prototipos de la interfaz. Aquí vemos en pantalla el inicio de sesión, que implementa directamente las historias, donde se debe ingresar el correo electrónico y la contraseña, ya sea del estudiante o del profesor. También está la interfaz para registrarse, donde debe ingresar nombres, apellidos, teléfono y demás información para poder crear la cuenta. Todos los campos tienen que ser obligatorios, y además tenemos la interfaz del panel del estudiante con todas las opciones disponibles. Finalmente, para asegurar que nuestro diseño funcionara, en la práctica realizamos test de usabilidad para dos tipos de usuarios: un estudiante y un docente. Les pedimos realizar las tareas clave como registrar e iniciar sesión, y como vemos acá están los resultados obtenidos en el test de usabilidad. Nuestro sistema ha sido creado sobre tres pilares claves de calidad que aseguran una experiencia excepcional tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Primero, un rendimiento sobresaliente. Al ser una aplicación de escritorio, garantizamos tiempos de respuesta instantáneos, sin las latencias que a menudo se encuentran en la red. Los componentes nativos del sistema operativo ofrecen una interfaz rica y familiar, y también tienen la capacidad de funcionar sin conexión cuando sea necesario. Segundo, una mantenibilidad sólida. Hemos implementado una arquitectura que separa claramente las responsabilidades. Patrones bien establecidos como el MVC e inyección de dependencias facilitan la extensibilidad, que las pruebas sean sencillas y efectivas. Por último, la escalabilidad futuro. Hemos diseñado módulos desacoplados que están listos para evolucionar hacia microservicios. Una API coherente que permite múltiples clientes y establece bases sólidas para el crecimiento arquitectónico del sistema. En resumen, no solo ofrecemos funcionalidad, sino también una calidad arquitectónica que garantiza la longevidad y adaptabilidad del software. Hablaremos de la arquitectura y el diseño del software. Para esto, hicimos un sistema integral para gestionar el proceso completo de trabajo de grado de la FIED Universidad del Cauca. En este primer corte tenemos autentización y autorización del multidor, gestión de perfiles y una aplicación de escritorio de Java Suite conectada a un backend monolítico modular. La arquitectura es cliente-servidor, con frontend Scouting Suite y un backend monolítico modular. Elegimos esta arquitectura porque ya teníamos bases en el Swing y necesitamos integración inmediata entre la interfaz y la lógica. Trabajamos como un solo equipo, y para el alcance de este primer curso se centra en el login, usuarios y proyectos. Por eso evitamos la complejidad de microservidores por el momento. Los actores que podemos identificar serían el estudiante, el docente, la secretaria, el coordinador y el administrador, así como los sistemas externos que serían el Editing Program local, el SQLite para usuarios, proyectos y sesiones, y un sistema de archivos para documentación. Para el segundo corte se espera la API, la transición de microservidores, el frontend web y las notificaciones. En este sistema gestionado todo el proceso de trabajo de grado en la FIED, los actores como el estudiante, docente, secretaria, coordinador y administrador que usan la plataforma. Nos integramos en tres extremos: un Identity Provider para autentificar el local, una base de datos SQLite para usuarios, proyectos y sesiones, y un sistema de archivos para documentación. Aquí podemos ver la arquitectura cliente-servidor del frontend. Es una aplicación Scope JavaScript con tres vistas principales: el panel docente, panel administrador y el dashboard estudiante. Consume una API expuesta por un backend monolítico modular con cuatro módulos: autentificación, usuarios y proyectos académicos. Este es el cliente de escritorio por capas. La interfaz captura acciones y los controladores los orquestan, y uno observa las notificaciones sin acoplarlos. Los servidores resuelven autentificación y sesión. El dominio parte del usuario estudiante-profesor. Heredan de él el proyecto que pertenece a estudiante. Tiene un profesor como supervisor y un jurado de profesores. Contiene múltiples documentos con tipo y estado, proceso académico, registrando hitos por estudiante y proyecto, sesión de modelo al acceso con el
token y tiempos. Hicimos pruebas automatizadas con el unit por paquetes, lo que cubre dominio, infraestructura, presentación y repositorios. Seguridad de contraseñas. Aquí generamos un hash y comprobamos que la contraseña correcta coincida y una incorrecta no. Con esto evitamos regresiones en el login. Políticas de contraseña. Una fuerte pasa. Contraseñas cortas, sin mayúsculas, sin dígitos o sin carácter especial fallan. Así forzamos credenciales seguras. Validación de datos de usuario. Si viene masivo, lanzamos una user excepción con datos mínimos válidos no lanza. Esto protege la integridad del dominio. Persistencia. Probamos la conexión a SQLite y verificamos que exista la tabla user. Controlamos el SQLmaster, detecta al instante el problema en el drive y el URL o esquema. Inyecciones de dependencias. Confirmamos que el servicio tiene una recepción de runtime y que el escáner encuentra servicios como Encryptor. Así aseguramos que la inyección funcione en ejecución. En cuanto a los commits de nuestro proyecto, tenemos estos. Aquí podemos ver son 14 commits en este proyecto, ya que hemos tenido varios, y aquí están las contribuciones de mis compañeros y las mías. En cuanto al tablero, tenemos estas actividades, acá están las que se han completado. En cuanto a las tareas hechas, tenemos estas, que fueron las primeras sugerencias que nos dieron en la primera revisión. En cuanto a esta tarea completada, tenemos estos, que son los patrones y los prototipos. Esta tarea aquí es de una de las historias de usuario, en la que hacemos el correcto uso del login, donde funciona cada una de sus partes. En cuanto a los commits, podemos ver aquí, este en específico fue de pruebas. Este fue la primera versión con la que empezamos. Aquí, como podemos ver, empezamos con una buena base. Así que ya teníamos trabajo hecho, aunque no fuera subido al repositorio. La capa de presentación actúa como un puente entre usuario y nuestro sistema. En esta parte gestionamos toda la interfaz gráfica e interacción directa con usuarios utilizando patrones bien definidos. Componentes principales. Contamos con los controladores que orquestan el flujo de la aplicación, las vistas que ofrecen interfaces responsables en el stream y el sistema observa que facilita la comunicación desacoplada entre los componentes. Por ejemplo, el Guion Login Control se encarga de todo, desde la validación hasta la rendición según los roles. Patrones implementados. Implementamos el patrón MVC donde las vistas muestran los datos, los controladores procesan las acciones y el patrón observa, coordina y la navegación entre pantallas sin un acoplamiento directo. Valor agregado. Esta capa asegura una experiencia de usuario fluida y mantiene la lógica de presentación. Separa la lógica de negociación, lo que permite futuras migraciones a otros frontend. La capa de infraestructura proporciona las implementaciones técnicas que respaldan el dominio. Es el lugar donde realmente sucede la magia en términos de tecnología específica. Desarrollamos nuestro propio sistema de inyección de dependencias utilizando notaciones como controller, service, repository. Los escáneres detectan automáticamente los componentes y resuelven las dependencias. Estas inyecciones son usadas en la capa de dominio y de presentación. En la parte de persistencia implementamos los repositorios concretos. Usa repository impl, utiliza JDBC para manejar conexiones y mapear. Utiliza JDBC para manejar conexiones y mapear tablas a entidades. Aquí es donde ejecutamos las consultas SQL reales. El módulo de seguridad gestiona el cifrado de contraseñas mediante bcrypt y la gestión de sesiones y está listo para integración con LDPA institucional. Hemos implementado Encryptor para extraer el algoritmo. En la capa de validación mejoramos las reglas del negocio con comprobaciones técnicas. User Validation garantiza los formatos, la integridad referencial y la consistencia de los datos antes de guardarlos. Esta capa aísla los detalles técnicos manteniendo el dominio limpio. Podemos cambiar de MySQL a PostgreSQL o de bcrypt a otro algoritmo sin afectar la esencia del negocio.
Voy a hablar sobre la capa dominio de nuestro proyecto. La capa dominio es fundamental porque aquí se definen las reglas de negocio y los elementos centrales del sistema, es decir, aquello que da sentido a la aplicación más allá de la tecnología. En primer lugar tenemos las entidades usuario, que representa a los usuarios del sistema, y un user builder que nos ayuda a crear estos objetos de manera controlada. Luego están los enums como carrer y rol que definen de manera clara y restringida las carreras y los roles que pueden tener un usuario dentro del sistema, evitando errores y asegurando la consistencia. También incluimos un módulo de excepciones donde tenemos clases como Model Exception o User Exception que nos permiten manejar de forma adecuada los errores que pueden surgir en el dominio, asegurando que los mensajes sean claros y también muy específicos. Continuando, contamos además con repositorios como User Repositorio que abstraen el acceso a los datos. Aquí no nos importa la base de datos en sí, sino las operaciones que podemos realizar sobre los usuarios y demás entidades. Esto facilita que el sistema sea un poco más flexible. Finalmente están los servicios del dominio, donde tenemos diferentes clases que encapsulan reglas de negocio específicas como validar correos, encriptar contraseñas o manejar sesiones de usuario.